Capítulo 7. El algoritmo de la manzana. Ubicación: el Edén, Valle del Tigris. Tiempo: un mes después del inicio del entrenamiento. El entrenamiento estaba resultando un fracaso, pero no por incompetencia, sino por algo mucho más frustrante para los astronautas: la suficiencia. Durante 30 días, aprovechando el microclima más benigno del Valle Protegido, Kael y Torán intentaron inculcar en Adán y Eva los principios de la ingeniería y la acumulación. Físicamente, los resultados eran espectaculares. El suero de enlace había potenciado su recuperación muscular y su densidad ósea. Adán podía cargar rocas que a 2 hombres normales les costaría levantar. Eva podía tejer redes durante horas sin fatiga visual. Entendían las instrucciones, ejecutaban las tareas con una precisión motora impecable. Pero ahí terminaba todo. Si Kael ordenaba: apila estas piedras hasta aquí, Adán lo hacía. Y cuando terminaba, se sentaba. Se quedaba quieto mirando el horizonte con una calma absoluta, perfectamente satisfecho con su trabajo. No se le ocurría preguntar: ¿y si las apilo más alto? No sentía el impulso de mejorar la estabilidad del muro por su cuenta. Si el viento soplaba y tiraba una piedra, Adán la miraba sin frustración, aceptando la gravedad como un hecho inevitable, no como un problema a resolver. Eran eficientes, sí, pero carecían de fuego interno. Seguían siendo primates en su alma, criaturas que buscan el equilibrio, no el dominio. Es desesperante, gruñó Kael al 5.º día, observando cómo Eva terminaba de limpiar el grano y se sentaba a descansar, ignorando que podía empezar a preparar la siguiente carga. No tienen hambre, Mirea, y no me refiero a comida. Kael señaló a Adán, que descansaba bajo la llovizna helada desnudo, indiferente al clima gracias a su robustez biológica. Mira eso, tiene frío, lo veo en su piel erizada, pero lo tolera, se adapta, acepta el frío como una realidad inmutable. Es su programación base, defendió Mirea. El ahorro de energía, si no es vital, no actúan. Pues necesito que actúen cuando no es vital, bramó el comandante, pateando el barro. Necesito que odien el frío tanto que inventen la calefacción central. Necesito que odien caminar tanto que inventen la rueda. Estos dos están contentos, y la felicidad es veneno para el progreso. Un ingeniero satisfecho no inventa nada. Frustrado por la pasividad de sus creaciones, Kael tiró sus herramientas de medición al suelo y se marchó hacia la zona alta del valle para revisar los sensores atmosféricos, incapaz de seguir viendo tanta paz. Torán y los demás se retiraron a la cabina climatizada, derrotados por la inercia biológica. Mirea se quedó sola en el jardín con ellos. La lluvia empezó a arreciar, trayendo una ráfaga de aguanieve desde los picos. Observó a Adán y a Eva. Estaban parados cerca del río. Eran animales perfectos. Sus cuerpos gestionaban el estrés térmico con eficiencia. No buscaban refugio porque no sentían que su vida corriera peligro inmediato. Estaban en homeostasis. Mirea comprendió el error. Les había dado capacidad, pero no les había dado necesidad. El código genético de la ambición, el código de Ion, estaba insertado en su genoma, listo para ejecutarse, pero los neurotransmisores de sus cerebros primitivos seguían premiando la calma, serotonina, en lugar de la búsqueda, dopamina. Necesitaba romper ese equilibrio químico. Necesitaba que dejaran de sentirse bien con lo que tenían. Sacó el vial carmesí, la variable del caos. Se acercó a Eva, siempre a la hembra primero. Su cerebro tenía más conexiones interhemisféricas y un cuerpo calloso más denso, lo que facilitaba la integración de nuevas emociones complejas. Eva la miró acercarse. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad tranquila. Estaba mojada, con el pelo pegado a la cara, pero no parecía importarle. Su desnudez era para ella tan natural como la corteza para un árbol. No había concepto de yo separado del entorno. Ella era parte del paisaje. Eva, susurró Mirea, parándose frente a ella. Esto no es una orden, es el final de tu paz. Mirea rompió el sello del vial. Un vapor rojo, denso y aromático escapó del cristal. Mirea lo roció suavemente bajo la nariz de Eva. Luego caminó hacia Adán, que observaba la escena con placidez, y repitió el proceso. Al principio no pasó nada.
solo el sonido de la lluvia repiqueteando sobre el barro. Luego Eva parpadeó. Se llevó la mano a la frente como si sintiera un mareo repentino. La química cerebral cambió violentamente. Los inhibidores de la autoconciencia se disolvieron. El córtex prefrontal se iluminó, conectándose con el sistema límbico de una forma nueva, agresiva. Eva miró sus manos. Ya no eran solo herramientas para coger cosas, eran sus manos. Miró la lluvia. Un segundo antes era solo agua. Ahora era algo que la mojaba a ella. Sintió una incomodidad aguda, punzante. ¿Por qué estaba mojada? ¿Por qué tenía que soportar esto? La tolerancia se convirtió en indignación. El frío ya no era un dato, era una ofensa. Levantó la vista y miró a Adán, y por primera vez no vio a otro miembro de la manada. Vio a un individuo, y lo vio mirándola. La mirada de Adán también había cambiado. Ya no era plácida, era intensa, analítica, juzgadora. Eva bajó la vista a su propio cuerpo. Vio sus pechos expuestos, vio su vientre, vio sus genitales, y sintió un terror nuevo. No era miedo a un depredador, era miedo a ser vista. Era la súbita comprensión de que ella era un yo vulnerable, expuesto a la intemperie y al juicio de otro. Sintió vergüenza. Eva soltó un gemido y cruzó los brazos sobre su pecho, encogiéndose. El frío físico se mezcló con el frío psicológico de la desnudez. Ya no se sentía parte del jardín, se sentía separada, desnuda y sola. Corrió hacia unos arbustos de higuera silvestre, arrancando hojas grandes con desesperación, tratando torpemente de crear una barrera entre su piel y el mundo. Adán reaccionó igual. Se miró a sí mismo y se sintió ridículo, incompleto. Se cubrió los genitales con las manos, girando la cabeza a todos lados, buscando un refugio. Eva ya había desaparecido entre la maleza y aunque no veía a nadie más, sentía el peso aplastante de estar expuesto. Corrió hacia el extremo opuesto del claro, ocultándose tras unos arbustos bajos, temblando no solo por la lluvia, sino por la humillación nueva y desconocida. La tranquilidad bovina había desaparecido. En su lugar había tensión, ansiedad, urgencia. Mirea sonrió desde las sombras de la empalizada, invisible, pero presente. El experimento había funcionado, la inocencia había muerto. Ahora que se sentían incómodos en su propia piel, harían cualquier cosa para cambiar su realidad. Pasaron 3 días en los que la química hizo su trabajo silencioso en la sinapsis del par de nuevos humanos. Cuando Kael descendió finalmente de la zona alta, tras haber recalibrado los sensores meteorológicos que anunciaban una nueva baja de temperatura, esperaba encontrar el mismo panorama desolador. 2 figuras estáticas bajo la lluvia, esperando instrucciones para no morir. Pero lo que encontró al entrar en el claro del Edén lo detuvo en seco. El campamento había cambiado. Ya no era un depósito de materiales desordenados. Había una lógica visual. La leña estaba apilada por tamaños, protegida bajo un alero improvisado de ramas y barro. Las piedras para el muro estaban clasificadas, pero lo más impactante eran ellos. Adán y Eva no estaban desnudos, tampoco llevaban las pieles toscas arrastradas por el suelo. Llevaban faldones ajustados a la cintura, hechos de piel de conejo curada y fibras vegetales trenzadas con nudos complejos. Se habían cubierto, no por frío, sino por decisión, y estaban trabajando, sin supervisión. Adán seleccionaba piedras del río, no cogía cualquiera, las sopesaba, miraba sus ángulos, descartaba las quebradizas y se quedaba con las sólidas. Eva estaba junto al fuego, no solo mirándolo, sino alimentándolo con ramas secas específicas para mantener la llama alta y sin humo. Kael sintió un escalofrío que no venía del viento. Caminó hacia ellos con paso pesado. «Adán», llamó. Su voz fue un chasquido de autoridad. Adán se giró, pero no bajó la cabeza sumisamente. Se irguió, cuadró los hombros. En sus ojos ya no había el vacío bovino de la semana anterior. Había una chispa oscura, una evaluación. Adán miró a Kael a los ojos, sosteniendo la mirada un segundo más de lo permitido, antes de bajar la vista y ajustarse nerviosamente el faldón de piel. Kael reconoció ese gesto al instante. No era obediencia, era pudor, y el pudor nace de la conciencia,
del yo, de saberse vulnerable, de tener un ego que proteger. La furia de Cael estalló fría y precisa. Caminó hacia Mirea, la agarró del brazo con una fuerza que habría roto un hueso humano y la arrastró lejos, hacia la orilla del río, donde el ruido del agua ahogara la discusión. ¿Qué has hecho?, sisió Cael, acorralándola contra el tronco helado. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Sus ojos violeta brillaban con una intensidad letal. Tienen vergüenza, tienen secretos, se cubren. Mirea no retrocedió. Mantuvo la calma científica, aunque sabía que había cruzado una línea roja. Les quité el freno de mano, Cael. Activé la variable del caos. Usé el estimulante límbico. Lo prohibí explícitamente, rugió Cael, y las venas de su cuello se marcaron bajo la piel pálida. Violaste el protocolo de seguridad. Les has dado la capacidad de rebelarse. ¿No entiendes lo que significa el pudor? Significa que se valoran a sí mismos. Significa que tienen orgullo, y si tienen orgullo, un día no querrán obedecer. Un esclavo con ego es un enemigo en potencia. Ya no obedecían, Cael, replicó Mirea con la misma ferocidad soltándose de su agarre. Eran muebles, eran piedras que respiraban y comían. Mira lo que han hecho. Mirea señaló hacia el claro con un gesto violento. Míralos, han separado la madera seca de la humedad. Yo no les dije que lo hicieran. Adán se dio cuenta de que la húmeda hace humo y no calienta. Él dedujo, él aprendió, él optimizó el proceso para mejorar su propio confort. Mirea se acercó a Cael desafiante. Tú querías ingenieros, comandante. Querías seres que resolvieran problemas. Pues bien, no puedes tener un ingeniero que no tenga voluntad propia. No puedes tener creatividad sin rebeldía. Si quieres que construyan una nave espacial dentro de 1000 años, necesitan ser capaces de mirar un problema y decir, esto está mal, voy a arreglarlo a mi manera. Necesitan insatisfacción, y la insatisfacción es hija del libre albedrío. Cael miró hacia el claro, vio a Eva acercarse a Adán y limpiarle una mancha de barro en la frente. Un gesto innecesario, un gesto afectivo, un gesto humano. Vio a Adán ponerse sutilmente delante de ella, bloqueando la línea de visión de los dioses. Un gesto de protección, un gesto de propiedad. Cael comprendió la magnitud de lo que había ocurrido. Mirea tenía razón técnica, pero el precio estratégico era aterrador. Habían dejado de ser herramientas inertes. Ahora eran colaboradores peligrosos. Es un riesgo incalculable, dijo Cael bajando la voz, pero sin perder la dureza. Has creado una especie paranoica. Se visten para ocultarse de nosotros. Mañana aprenderán a mentir para proteger lo que creen que es suyo. Y pasado mañana aprenderán a matar para defenderlo. Es el precio de la evolución, dijo Mirea. No, corrigió Cael, soltando el aire helado de sus pulmones. Es el precio de la mano de obra barata. Cael se ajustó el abrigo térmico y miró a sus criaturas con nueva frialdad. Ya no eran mascotas, eran rivales en potencia. Está bien, sentenció, que se queden con su conciencia y con su vergüenza. Si van a tener miedo, usaremos ese miedo. El miedo al frío, al hambre y a nosotros. El miedo será el látigo que los mueva. Se giró para volver al campamento. Pero no te equivoques, Mirea. Hoy has encendido una mecha que no podremos apagar. Asegúrate de que la explosión nos lleve a las estrellas antes de que nos estalle en la cara. La elección de la semilla. Días después el cambio era palpable. Ya no trabajaban por inercia, trabajaban con furia. Torán llevó a Adán a una parcela de tierra negra junto al río. El primate recolecta. Si ve una fruta, la come. Si ve una semilla, la traga. Confía en que mañana habrá más. El nuevo Adán no confiaba. Tenía miedo del mañana. Tenía ansiedad por el futuro. Torán le entregó un puño de granos de trigo silvestre mejorado. No se come, dijo Torán abriendo un surco en la tierra con un palo. Se entierra. Antes de la manzana, Adán no habría entendido el concepto de desperdiciar comida. Ahora su cerebro ansioso entendió la inversión. Si lo entierras hoy, explicó Torán, tendrás 100 veces más mañana. No tendrás que buscar. La tierra trabajará para ti. Adán enterró las semillas con obsesión. No quería pasar hambre nunca más. No quería depender de la suerte. Quería controlar el suministro. Había nacido la agricultura, la primera declaración de guerra contra el azar. La elección de la casa. Luego vino la vivienda.
Eva ya no soportaba dormir a la intemperie o bajo ramas precarias. La lluvia la ofendía, el viento la insultaba. Quería paredes, quería separarse del caos. Torán le dio arcilla y paja. No busques refugio, le dijo, constrúyelo. Le enseñó a moldear ladrillos rectangulares. La línea recta no existe en la naturaleza, es una imposición intelectual. Si hace frío, no te limites a cubrirte, dijo Torán. Levanta un muro, crea un espacio donde tú mandas y el clima obedece. Eva levantó el primer muro de adobe con una determinación feroz. Cuando se sentó detrás de él y notó que el viento se detenía, sonrió. Pero no era una sonrisa de paz, era una sonrisa de victoria. Había derrotado al viento. La elección del fuego líquido. La lección final fue la de Cael. El comandante bajó de la montaña con rocas de malaquita. Hizo una hoguera con carbón, forzando aire con un fuelle para elevar la temperatura más allá de lo que cualquier fuego natural alcanzaría. La piedra es vieja, dijo Cael a Adán, tomando una lanza de sílex. La piedra se rompe. La piedra es lo que el mundo te da. Cael arrojó las rocas verdes al fuego. Adán miró fascinado. Su mente, ahora despierta a las posibilidades, intuía que algo importante estaba pasando. De las cenizas salió un líquido rojo brillante. Cobre. Cael esperó a que se enfriara y lo golpeó. Se dobló. Se dejó dar forma. Esto es metal, dijo Cael entregándole una punta de cobre a Adán. Con esto no le pides permiso al árbol para cortarlo. Lo derribas. Con esto cambias la forma del mundo a tu antojo. Adán sostuvo el metal. Pesaba. Brillaba. Sintió una oleada de ambición en el pecho. Ya no le bastaba con sobrevivir. Quería poseer. Quería todas las piedras verdes de la montaña.